Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a este espacio, a este rincón donde nos sentamos a platicar sobre las verdades incómodas. Los secretos y las historias más fascinantes del mundo de los negocios y la mente humana. Ponte cómodo, sírvete una buena taza de café o de té, porque hoy vamos a emprender un viaje largo, profundo y sumamente revelador. Hoy vamos a hablar de fracasos. Pero no de cualquier tipo de fracaso. No vamos a hablar de la pequeña pyme de la esquina que no pudo sobrevivir a su primer año. No. Hoy vamos a hablar de los colosos. De los titanes. Vamos a hablar de empresas que tienen más dinero que el Producto Interno Bruto de muchos países. Empresas como Coca-Cola, Ford, Sony, McDonald's y Harley-Davidson. Empresas que, a pesar de tener ejércitos de analistas, presupuestos ilimitados para marketing y los mejores consultores del mundo a su disposición, tomaron decisiones tan estúpidamente desastrosas que hoy se estudian en las universidades como el ejemplo perfecto de lo que jamás, bajo ninguna circunstancia, se debe hacer. El texto que nos convoca hoy es un análisis profundo sobre los fracasos de las marcas. Una disección casi forense de los errores más grandes de todos los tiempos. Y para entender cómo es posible que estas empresas caigan en pozos tan profundos, primero tenemos que hacer un viaje en el tiempo y entender qué demonios es una marca y cómo ha evolucionado nuestra relación con ellas. Imagínate que estamos a finales del siglo XIX, en la década de 1880. La revolución industrial está en pleno apogeo. Las fábricas están escupiendo productos en masa a una velocidad nunca antes vista. Antes de esto, si tú querías jabón, pan o ropa, ibas al artesano de tu pueblo, al señor que conocías de toda la vida. Le mirabas a los ojos y confiabas en él. Pero de repente, los productos empezaron a llegar en cajas de madera desde fábricas lejanas, producidos por máquinas y corporaciones anónimas. Esto generaba muchísima ansiedad en el consumidor de aquella época. ¿Qué es este producto? ¿Está envenenado? ¿Es de buena calidad? ¿Quién se hace responsable si me hace daño? Para calmar ese miedo, empresas pioneras como Campbell's, Heinz o Quaker Oats inventaron el concepto moderno de la marca. La marca fue diseñada para ser un escudo, una garantía. Le pusieron un rostro humano a la producción en masa. Cuando la gente del siglo XIX veía la cara sonriente de la tía Jemima o del señor Quaker en un paquete, sus mentes se relajaban. La marca era una promesa de seguridad. La marca salvó a la producción industrial del rechazo público. Fue un éxito rotundo. Pero fíjate en la ironía del destino. Damos un salto cuántico al siglo XXI, a nuestro tiempo, y el panorama es diametralmente opuesto. Hoy en día, la marca ya no es la solución, a menudo es el problema. Las marcas se han convertido en víctimas de su propio y aplastante éxito. Piensa en esto, cuando un producto fracasa hoy en día, rara vez le echamos la culpa al producto físico en sí, a los ingredientes o al plástico del que está hecho. No, toda la culpa recae sobre la marca. Durante décadas, las empresas trabajaron tan duro para convencernos de que la marca lo es todo, que terminaron transformando el marketing en una pura y dura batalla de percepciones. Hoy en día, la imagen lo es literalmente todo. Tú y yo no compramos productos basándonos en un análisis lógico, científico y racional de sus características físicas. Compramos basándonos en cómo percibimos a la marca. Y aunque esto ha permitido que empresas como Nike, Microsoft o Apple construyan imperios globales valorados en trillones de dólares, también significa que estas marcas ahora son infinitamente más valiosas que cualquier activo físico que posean. Una fábrica se puede quemar y se reconstruye, pero si la percepción de una marca se mancha, si se ve envuelta en un escándalo mediático, en una controversia o incluso en un rumor masivo propagado por Internet, esa empresa puede enfrentarse a la muerte instantánea. Y el problema es que la percepción es una estructura mental increíblemente frágil. Como un castillo de naipes. Las empresas actuales ya no pueden escapar de esta realidad. No pueden dar marcha atrás al reloj y volver a esa época inocente donde el producto era lo único que importaba. Hoy viven o mueren por la fuerza de su identidad de marca. Y a pesar de que el branding es más crítico que nunca, es asombroso ver cómo tantas empresas lo siguen haciendo terriblemente mal. De hecho, podríamos argumentar que lo hacen peor que nunca.
Los ejecutivos, ciegos por la arrogancia o aislados en sus torres de cristal, toman decisiones que rompen ese delicado vínculo emocional con el consumidor. Y lo más triste, o lo más cómico, dependiendo de cómo lo veas, es que estas empresas parecen sufrir de un severo caso de síndrome de rebaño. No aprenden de los errores de los demás. Al contrario, parece que el fracaso fuera una enfermedad altamente contagiosa. Ven a un competidor cometer un error garrafal, y en lugar de apartarse, corren a hacer exactamente lo mismo. Piensa en la década de los 90. Planet Hollywood, esa cadena de restaurantes temáticos propiedad de estrellas de cine, estaba perdiendo dinero a raudales, sangrando capital mes tras mes. ¿Y qué hicieron un grupo de supermodelos? Dijeron, hey, parece una excelente idea, y sin investigar nada, lanzaron el Fashion Café, calcando exactamente la misma fórmula fracasada. O cuando ven a un competidor lanzarse por un precipicio hacia un mercado no probado, en lugar de esperar a ver los resultados, saltan detrás de él por miedo a quedarse fuera. Ahora bien, las gigantes como Coca-Cola o McDonald's pueden permitirse perder cientos de millones de dólares en un experimento fallido y sobrevivir para contarlo. Pero para una empresa más pequeña, este nivel de estupidez corporativa es una sentencia de muerte irrevocable. Entonces, ¿por qué fracasan las marcas? Como te decía, antes las empresas culpaban al producto. Si las ventas bajaban, decían, oh, hicimos un mal producto. Hoy, el paradigma cambió. Y este cambio de culpar al producto a culpar a la marca se debe a que la mente del consumidor ha evolucionado. Como afirman genios del marketing como Ali Laura Ries, hoy en día la mayoría de los productos se compran, no se venden. La marca, en esencia, prevende el producto antes de que tú siquiera pises la tienda. Y aunque esto es maravilloso cuando funciona, también significa que un producto físicamente perfecto, brillante y revolucionario puede fracasar estrepitosamente si el branding es malo. Las marcas necesitan establecer un vínculo emocional profundo con los consumidores. Tienen que ser amigas, confidentes, marcadores de identidad. Pero los sentimientos no deben ser traicionados. Si una marca da un paso en falso y rompe esa confianza, el consumidor moderno es absolutamente implacable. No perdona. Y los expertos han identificado que cuando una marca empieza a agonizar, suele ser porque ha cometido uno o varios de lo que podríamos llamar los 7 pecados capitales del branding. Déjame detallártelos, porque son fascinantes y los vas a reconocer en tu vida diaria. El primer pecado es la amnesia de marca. Esto pasa cuando una marca histórica, una marca venerable que lleva décadas en el mercado, de repente se olvida de lo que la hizo famosa en primer lugar. Se levantan un día y dicen, queremos ser otra cosa, ignorando por completo por qué la gente los amaba. El caso más icónico de esto, que analizaremos a fondo en unos minutos, es cuando Coca-Cola decidió abandonar su fórmula original para lanzar la New Coke. El segundo pecado es el egoísmo de marca, o la arrogancia absoluta. Las marcas a veces alimentan un complejo de superioridad y sobrevaloran su propia importancia. Creen que pueden dominar un mercado sin esfuerzo, o peor aún, creen que pueden entrar en cualquier mercado que se les antoje por el simple hecho de tener un nombre famoso. Piensa en Harley Davidson tratando de vender perfume. Una locura. El tercer pecado es la megalomanía. Muy ligado al egoísmo, pero aquí la marca directamente quiere conquistar el mundo. Quieren expandir su nombre a cada categoría de producto imaginable en el universo. Virgin lo ha hecho con cierto éxito, pero muchas otras se han estrellado al diluir su esencia hasta que ya no significaban nada. El cuarto pecado es el engaño de marca. Como decía T.S. Eliot, la humanidad no puede soportar demasiada realidad. Algunas marcas usan el marketing como una cortina de humo para encubrir la terrible realidad de sus productos. En casos extremos, esta tendencia a inventar ficciones se convierte en mentiras descaradas que el consumidor tarde o temprano descubre. El quinto es la fatiga de marca. Simplemente, algunas empresas se aburren de sus propias marcas. Las dejan acumulando polvo en los estantes, dejan de innovar, la creatividad muere. Y las ventas caen en un letargo del cual es casi imposible despertar. El sexto es la paranoia de marca. Este es el polo opuesto al egoísmo.
Sucede cuando una empresa está aterrorizada por la competencia. Sus síntomas son evidentes, demandan a todo el mundo, cambian de logo y de eslogan cada 6 meses. Y su único afán es imitar desesperadamente a sus rivales en lugar de forjar su propio camino. Y finalmente, el séptimo pecado es la irrelevancia. El mundo cambia, la tecnología avanza, la sociedad evoluciona, y la marca se queda estancada. Se vuelven obsoletos. Piensa en Kodak tratando de entender qué hacer cuando las cámaras digitales empezaron a dominar el mundo. Y para añadir sal a la herida, las empresas caen en estos pecados porque creen ciegamente en ciertos mitos del marketing que son absolutamente falsos. Mito número 1, si un producto es bueno, tendrá éxito. Mentira. Un producto excelente puede fracasar igual de rápido que uno malo si está mal posicionado. El Betamax tenía mejor calidad de imagen y sonido que el VHS, y fracasó de manera trágica. Mito número 2, las marcas suelen tener más éxito que fracasos. Totalmente falso. La tasa de mortalidad de los nuevos productos es aterradora. El 80% de los productos nuevos fracasa en el momento de su lanzamiento, y otro 10% muere en los primeros 5 años. Mito número 3, las grandes empresas no se equivocan. Como veremos a lo largo de este monólogo, el tamaño no te protege de la estupidez. A menudo, cuanto más grande es la marca, más aislados están sus directivos y más monumentales son sus caídas. Mito número 4, las marcas fuertes se construyen con publicidad. La publicidad puede ayudar a una marca existente, pero no puede crear una desde cero si el concepto es malo. Se han gastado fortunas incalculables en campañas brillantes para productos que terminaron en la basura. Mito número 5, si algo es nuevo, funcionará porque hay un hueco en el mercado. Ojo aquí. Que haya un hueco en el mercado no significa que haya un mercado en ese hueco. A veces, si no existe un producto, es simplemente porque a nadie en el planeta Tierra le interesa comprarlo. Habiendo dicho todo esto, y habiendo establecido el terreno de juego, quiero que viajemos juntos al año 1985. Quiero que nos sumerjamos en uno de los episodios más infames, dramáticos y estudiados de la historia del marketing corporativo. El caso de la New Coke. Hablar de éxito de marca es hablar de Coca-Cola. Es el estándar de oro. Es la marca más reconocida en la historia de la humanidad. Pero en abril de 1985, esta empresa todopoderosa tomó la decisión de descontinuar su bebida estrella. La bebida que había definido a Estados Unidos por un siglo, y sustituirla por una fórmula completamente nueva llamada New Coke. Para entender cómo se llegó a este acto de aparente suicidio corporativo, tenemos que mirar el campo de batalla de la guerra de las colas. La guerra entre Coca-Cola y Pepsi. Durante décadas, estas dos marcas habían librado una batalla despiadada. Y aunque la rivalidad era buena para el mercado porque mantenía a la gente hablando de refrescos, la sangre que corría detrás de escena era real. Coca-Cola siempre había liderado. A finales de los años 50, Coca-Cola vendía 5 veces más que Pepsi. 5-1. Era una masacre. Ante esta derrota, Pepsi tuvo que reinventarse. Y tomaron una decisión brillante y arriesgada, se posicionaron como la marca de la juventud. Dejaron a los adultos, a los padres, a la tradición para Coca-Cola. Y ellos reclamaron la rebeldía y la juventud. ¿Nació la generación Pepsi? A medida que avanzaban los años, Pepsi empezó a cerrar la brecha. Y en los años 70, lanzaron su arma más letal, el reto Pepsi. Imagínate la escena. Estás en un centro comercial, se te acerca alguien con los ojos vendados y 2 vasitos de plástico. Pruebas ambos, sin saber cuál es cuál. Eliges el que más te gusta. Y resulta que la gran mayoría de la gente, en pruebas ciegas, prefería el sabor más dulce de Pepsi sobre el de Coca-Cola. Esto aterrorizó a los ejecutivos en Atlanta. Para los años 80, Pepsi seguía presionando. Contrataban a megaestrellas de la época como Michael Jackson y Don Johnson. Pepsi era lo genial, lo nuevo, lo vibrante. Coca-Cola, por otro lado, empezaba a verse como tu abuelo aburrido. Cuando Roberto Goizueta tomó la presidencia de Coca-Cola en 1981, la posición número 1 de la marca estaba en grave peligro. Estaban perdiendo cuota de mercado en los supermercados, donde la gente realmente elegía qué llevar a casa.
Coca-Cola solo se mantenía líder porque tenía más máquinas expendedoras y mejores contratos con restaurantes, pero en el corazón de la gente, Pepsi estaba ganando. Además, el lanzamiento de la Diet Coke estaba canibalizando a la Coca-Cola normal. Goizueta, desesperado, intentó responder con publicidad. Contrataron a Bill Cosby para decir que Coca-Cola era menos dulce, pero Cosby no era precisamente un ídolo juvenil para combatir a Michael Jackson. La frustración crecía. Coca-Cola, obsesionada con los datos racionales, llegó a una conclusión fatal. Creyeron que el problema era el producto físico. Creyeron que el sabor de Coca-Cola ya no era lo suficientemente bueno. Entonces, en un acto de soberbia científica, se encerraron en sus laboratorios y crearon una nueva fórmula. Y durante un año, hicieron 200.000 pruebas de sabor a ciegas. 200.000. Y los resultados fueron abrumadores. La nueva fórmula no solo aplastaba a la Coca-Cola original, sino que vencía claramente a Pepsi. Los químicos habían creado el refresco perfecto. El problema era que no podían vender las dos Coca-Colas al mismo tiempo. Porque dividirían sus propias ventas y permitirían que Pepsi tomara el primer lugar. Así que tomaron la decisión más lógica según sus hojas de cálculo, y la más estúpida según la psicología humana. Decidieron matar a la Coca-Cola original, la de toda la vida, y reemplazarla por la New Coke. El 23 de abril de 1985, el mundo se enteró. Y la reacción no fue de alegría. Fue de pánico, ira y traición. Los ciudadanos estadounidenses se sintieron despojados de un pedazo de su propia alma, de su herencia cultural. Hubo protestas en las calles. La gente acaparaba las viejas botellas de Coca-Cola en sus sótanos como si se acercara el apocalipsis. Las líneas telefónicas de la empresa colapsaron por las llamadas de odio. Las ventas de la New Coke cayeron al abismo y la presión pública fue insostenible. Quedó dolorosamente claro que a la gente no le importaba un carajo el sabor. 80 días después, en una humillante conferencia de prensa, la directiva de Coca-Cola tuvo que anunciar el retorno de la fórmula clásica. Donald Keogh, el director de operaciones, tomó el micrófono y pronunció unas palabras que deberían estar enmarcadas en la oficina de todo mercadólogo. Dijo, el simple hecho es que todo el tiempo, el dinero y la habilidad invertidos en investigar al consumidor sobre la nueva Coca-Cola no pudieron medir ni revelar el profundo vínculo emocional que tanta gente tiene con la Coca-Cola original. La pasión por la Coca-Cola original es algo que nos tomó por sorpresa. Es un maravilloso misterio americano, un encantador enigma, y no puedes medirlo, de la misma manera que no puedes medir el amor, el orgullo o el patriotismo. Es fascinante notar cómo, en su intento por ganar una guerra de sabores, Coca-Cola olvidó de que se trataba su propia marca. Durante 100 años, Coca-Cola había invertido millones en decirnos que ellos eran lo auténtico de Real Teen. Eran la tradición, eran Santa Claus, eran los soldados en la Segunda Guerra Mundial, eran la historia misma. No puedes decirle al mundo durante un siglo que eres lo auténtico y de repente un martes decir, ahora somos nuevos. Es una contradicción cognitiva brutal. Si había una marca que representaba lo nuevo, esa era Pepsi. Al tratar de imitar el sabor de Pepsi, Coca-Cola intentó vestirse con la ropa de su enemigo, y la gente lo rechazó. Irónicamente, este monumental fracaso terminó fortaleciendo el amor por la marca original, pero la lección quedó grabada a fuego. El marketing es una batalla de percepciones, no de productos. Si no entiendes qué significa tu marca en el corazón de la gente, ningún test a ciegas te salvará. Ahora, si el caso de la New Coke es un ejemplo de amnesia de marca, nuestro siguiente caso es la encarnación absoluta del ego. La arrogancia y la desconexión total con el consumidor. Cambiemos de industria. Dejemos las botellas de vidrio y el azúcar, y viajemos a Detroit, a la capital mundial del motor. Vamos a hablar de un desastre tan legendario que su nombre se convirtió en sinónimo de fracaso en el idioma inglés. Vamos a hablar del Ford Edsel. El Titanic de los automóviles. A mediados de la década de los 50, Ford Motor Company estaba surfeando una ola de optimismo sin precedentes. La economía estadounidense de posguerra era un cohete espacial. Las clases medias tenían dinero, querían gastarlo y querían hacerlo en autos grandes, brillantes y llenos de cromo.
Ford acababa de tener un éxito descomunal con el modelo Thunderbird y, francamente, se sentían invencibles. Creían que todo lo que tocaban se convertía en oro. Así que decidieron lanzar una nueva división de automóviles para competir en el segmento de precio medio-alto. Invirtieron una cantidad de dinero asombrosa, decenas de millones de dólares, en investigación y desarrollo. Querían crear el auto definitivo. Y, al igual que los fracasos más épicos que hemos visto en el sector tecnológico años después, el Edsel sufrió de lo que hoy llamamos sobrepromesa y exceso de hype. Mucho antes de que el auto estuviera siquiera en los concesionarios en septiembre de 1957, Ford lanzó una campaña publicitaria masiva y arrogante con el lema, "El Edsel ya viene". Generaron una histeria premeditada. Obligaron a sus concesionarios a mantener los autos tapados con lonas bajo amenaza de perder su licencia comercial. Querían que el misterio fuera insoportable. Y lo lograron. La gente estaba desesperada por ver el milagro de la ingeniería que Ford prometía. Pero detrás de todo este humo publicitario, el desarrollo del auto era una comedia de errores. Empecemos por el nombre. El equipo de marketing sabía que necesitaban un nombre dinámico, moderno y memorable. Hicieron encuestas masivas. Contrataron incluso a la famosa poeta Marianne Moore para que les sugiriera nombres evocadores y vanguardistas. Tenían una lista de decenas de miles de opciones brillantes. Pero en una reunión de la junta directiva en 1956, Henry Ford II, el nieto del fundador, decidió ignorar toda esa costosa investigación y por un simple ataque de nepotismo y ego familiar, dijo, ¿por qué no lo llamamos simplemente Edsel? Edsel era el nombre de su difunto padre. El director de Relaciones Públicas, Cegal Barnock, sabía que esto era un desastre inminente. Sabía que en las encuestas el nombre, Edsel, sonaba a la gente como, Beasel, comadreja, o pretzel. Un nombre débil, anticuado y fonéticamente desagradable. Barnock incluso llegó a decir, acabamos de perder 200.000 ventas. Pero nadie se atrevió a llevarle la contra al jefe. Así que, con un mal nombre, pasemos al diseño. Roy Brown, el jefe de diseño, quería un auto que fuera reconocible desde cualquier ángulo. Y vaya si lo logró, pero por las razones equivocadas. El frente del Edsel tenía una parrilla central en forma ovalada y vertical. En una época donde todos los autos tenían parrillas anchas y horizontales, esto era radical. Brown lo llamaba el collar de caballo. Pero el público fue mucho más cruel. La prensa y los consumidores dijeron que parecía un Oldsmobile chupando un limón. O peor aún, algunos hicieron comparaciones anatómicas sumamente vulgares, diciendo que parecía un inodoro o ciertas partes del cuerpo femenino con dientes. Era, a ojos de la mayoría, estéticamente atroz. Sumado al mal nombre y al mal diseño, el Edsel era absurdamente caro y salió en el peor momento posible. A finales de 1957, la economía estadounidense sufrió una recesión inesperada. De repente, la gente ya no quería monstruos devoradores de gasolina, pesados y caros. Empezaban a buscar autos más pequeños y económicos. Ford, sordo a los cambios del mercado, siguió adelante con su tanque de cromo carísimo. Además, lo lanzaron en septiembre, compitiendo no solo contra los autos de 1958, sino contra los modelos de 1957 que los concesionarios estaban liquidando a mitad de precio. Y por si todo esto fuera poco, la calidad era nefasta. Las prisas por ensamblar los autos hicieron que los primeros compradores recibieran vehículos con puertas que no cerraban, maleteros que se abrían solos, piezas faltantes y botones que se caían. ¿El resultado? Ford proyectaba vender 200.000 unidades el primer año. Apenas vendieron 60.000. Durante 3 años agónicos intentaron salvarlo, modificando el diseño y bajando el precio, pero el daño a la marca ya estaba hecho. En 1959, después de vender poco más de 2.000 unidades de ese modelo, Ford sacó el tapón y ahogó al Edsel. Fue una lección devastadora y costosa. Aprendieron, a base de golpes, que el mercado no se puede dictar desde una oficina de cristal. En una economía de libre mercado, es el consumidor, y solo el consumidor, quien decide tu éxito. Afortunadamente para Ford, aprendieron esta lección. Años después, guiados por Lee Iacocca, cambiaron su enfoque,
en lugar de construir un auto y obligar a la gente a comprarlo. Investigaron qué quería realmente la gente, y así nació el legendario Ford Mustang. De un fracaso monumental, nació la filosofía que lo salvó. Pero la arrogancia no es exclusiva de las empresas de bebidas o de automóviles. Si miramos hacia Japón y nos metemos en la industria tecnológica, encontraremos otra de las batallas más sanguinarias y fascinantes de la historia empresarial. Una historia que nos enseña que ser el pionero, tener la mejor tecnología y ser la marca más prestigiosa no te sirve de absolutamente nada si eres incapaz de leer lo que realmente necesita tu cliente y te niegas a compartir tu juguete con los demás. Hablemos de Sony y la tragedia del formato Betamax. En 1975, Sony lanzó al mercado doméstico una maravilla tecnológica. Un aparato que permitía grabar programas de televisión y ver películas en casa. El reproductor Betamax. Fue una revolución. La gente estaba hipnotizada con la idea de controlar el tiempo, de no estar atada a los horarios de las cadenas de televisión. Sony vendió 30.000 unidades solo en su primer año en Estados Unidos. Eran los reyes absolutos, los dueños de una nueva categoría de producto. Pero la tranquilidad duró apenas un año. En 1976, su competidor JVC lanzó el formato VHS. Y aquí es donde la estrategia corporativa lo cambió todo. Sony, orgullosa de su invento y con una mentalidad cerrada, mantuvo la tecnología Betamax estrictamente para sí misma. Creían que, al tener el mejor producto, el monopolio natural caería por su propio peso. JVC, por el contrario, fue sumamente astuta. JVC comenzó a licenciar y compartir la tecnología VHS con casi todos los fabricantes de electrónica del mundo, Panasonic, Hitachi, Sharp. De la noche a la mañana, el mercado se inundó de reproductores VHS de todas las marcas, formas y precios. Los expertos y audiófilos siempre estuvieron de acuerdo en algo: técnicamente, el Betamax era muy superior. La calidad de imagen era mejor, los colores eran más estables, el sonido era superior y la cinta era físicamente más robusta. Pero aquí radicó el pecado mortal de Sony. En su obsesión por la calidad de imagen suprema, sacrificaron el tamaño de la cinta, lo que limitaba el tiempo de grabación a apenas 1 hora en sus primeras versiones. JVC, en cambio, entendió algo fundamental sobre la psicología humana. A la gente común no le importa tanto la fidelidad milimétrica del color si no pueden grabar un maldito partido de fútbol americano completo. El VHS permitía grabar 2 horas enteras, lo suficiente para un partido o una película entera en un solo casete. Sony se negó a ver esta realidad. Para cuando el mercado de alquiler de películas estalló a principios de los 80, el VHS tenía la ventaja definitiva. Las tiendas de alquiler preferían comprar películas en VHS porque ocupaban una sola cinta. Si querías alquilar, lo que el viento se llevó, en Betamax, tenías que llevarte 2 o 3 casetes pesados. Era más caro para la tienda y más molesto para el usuario. Empezó una guerra de precios brutal donde los clones de VHS destrozaron el precio del Betamax. En poco tiempo, la palabra Betamax dejó de ser sinónimo de innovación para convertirse en sinónimo de formato obsoleto. Pese a que la cuota de mercado de Sony se desmoronaba por debajo del 25%, ellos seguían en negación, produciendo máquinas de altísima calidad que la gente ya no quería. No fue hasta enero de 1988 que Sony tuvo que tragar su orgullo, masticarlo muy lentamente, y anunciar que empezarían a fabricar máquinas VHS. Para ese entonces, revistas como Time ya habían publicado obituarios titulados «Adiós Beta». Aunque Sony mantuvo algunas líneas de producción activas en Japón para un pequeñísimo nicho de fieles hasta 2002. El Betamax ya estaba muerto hacía décadas. La lección del Betamax es dolorosa pero clara: no camines solo. La competencia y los estándares abiertos a menudo expanden el mercado para todos. Y, sobre todo, la mejor tecnología no es la que decide la batalla. El formato que mejor resuelve los problemas cotidianos del usuario es el que gana. Lo que el cliente valora es la conveniencia. Y hablando de conveniencia, hay una marca que ha construido un imperio intergaláctico basándose en la predecibilidad y la conveniencia: McDonald's. Pero incluso los genios de los arcos dorados han cometido errores garrafales cuando olvidan por qué la gente entra
a sus restaurantes. Vamos a analizar el desastre de la Ark Deluxe. En los años 90, McDonald's estaba preocupado. Veían que sus clientes infantiles crecían y buscaban opciones gastronómicas más refinadas en otros lugares. Querían captar a ese público adulto, ese trabajador de oficina que sentía que comer una cajita feliz no era digno de su estatus. Así que gastaron una fortuna, más de $100 millones, en desarrollar y promover la Ark Deluxe, comercializándola con orgullo como la hamburguesa con sabor adulto. Fue un desastre conceptual desde el primer día. Piensa en la premisa. McDonald's intentaba vender sofisticación y complejidad. Hicieron anuncios donde los niños ponían cara de asco al probar la Ark Deluxe, insinuando que sus paladares inmaduros no podían soportar su sabor complejo. Pero, detengámonos a pensar. ¿Alguien en este planeta va a un McDonald's buscando complejidad culinaria o sofisticación gastronómica? Por supuesto que no. Cuando entras a un McDonald's, lo haces porque quieres algo familiar, rápido, barato y predecible. Es un refugio de consistencia en un mundo caótico. Sabes exactamente a qué vas a ver una Big Mac, ya sea que estés en Nueva York, Tokio o Madrid. Al intentar vender una hamburguesa basada en la sofisticación de sus ingredientes y su sabor adulto, McDonald's rompió su propio pacto con el consumidor. La gente se sintió confundida. Como dijo el experto Dave Miller en su momento, no vamos a los Arcos Dorados por calidad gourmet. Valoramos la marca por su amabilidad, limpieza, constancia y comodidad. Además, los estudios de mercado previos que hizo McDonald's mostraban supuestamente que los adultos querían esto. Pero los estudios de mercado son engañosos. La gente en una sala de pruebas puede decir que quiere una ensalada o una hamburguesa sofisticada para parecer intelectual. Pero cuando llegan al mostrador cansados y estresados, piden papas fritas y una hamburguesa doble con queso. El Ark Deluxe fue retirado, dejando tras de sí un sabor amargo en la boca de los ejecutivos y una lección brillante. Sé fiel a lo que sabes hacer. Elimina la confusión del cliente. No intentes ser un restaurante de 5 estrellas cuando la magia de tu marca es ser el comedor rápido de la familia. Y es sorprendente cómo, una y otra vez, la obsesión por crear nuevos productos ciega a los directivos ante la lógica más elemental. Entramos ahora al terreno de los fracasos de ideas, donde los conceptos eran tan inherentemente defectuosos que uno se pregunta cómo lograron pasar de la fase de lluvia de ideas. Un ejemplo verdaderamente absurdo es el de Kellogg's con su producto cereal Mates. En un mundo moderno donde todo el mundo vive apurado, Kellogg's vio que la gente ya no tenía tiempo de sentarse a desayunar en la mesa. Las ventas de cereales bajaban porque la gente quería comer camino al trabajo. La solución de Kellogg's parecía lógica en papel, un paquete todo en uno que incluía una cajita de cereal, un vasito de leche y una cuchara de plástico. La conveniencia máxima, ¿verdad? Incorrecto. Una comedia de horrores logísticos. Primero, la leche que incluían era envasada de forma aséptica, por lo que no necesitaba refrigeración. Pero aquí hay una verdad universal e inquebrantable del consumidor. A casi nadie le gusta comer cereal con leche caliente o al clima. Es asqueroso. Para solucionar esto, Kellogg's decidió que los supermercados debían colocar los cereal Mates en la sección de refrigerados, junto a los yogures y la mantequilla. Pero, ¿a dónde va la gente cuando quiere comprar cereal? Al pasillo de los cereales. Nadie encontraba el producto. Era invisible. Además, sus comerciales de televisión mostraban a niños independientes preparándose el desayuno solos mientras los padres dormían. Pero el envase de la leche era tan duro y complicado de abrir que un niño pequeño no podía hacerlo sin derramar el líquido por toda la cocina. Y finalmente, el precio. Costaba más de $1 por una sola porción minúscula, lo cual era considerado un robo por las amas de casa. Todo estaba mal. El sabor, el lugar de venta, el mensaje publicitario y el precio. Kellogg's tuvo que matar el producto 2 años después. Solo tuvieron éxito más tarde cuando inventaron las barras de cereal Nutri-Grain. Algo que sí podías comerte con una sola mano mientras conducías el auto. Esta miopía empresarial también ocurre a la hora de asociar una marca a un producto de entretenimiento. Algo que Sony aprendió a golpes con el lanzamiento de la película Godzilla en 1998. Hoy en día,
las películas no son solo películas, son franquicias, plataformas para vender juguetes, videojuegos, camisetas y comida rápida. Cuando Sony preparó Godzilla, gastaron $60 millones solo en publicidad. El eslogan era arrogante, el tamaño sí importa. Empapelaron el mundo entero con ese mensaje. Tenían acuerdos multimillonarios de merchandising. Pensaron que con suficiente dinero inyectado en la máquina publicitaria, la película sería un éxito asegurado. Pero olvidaron una variable crucial, la calidad del maldito producto. La película era, a ojos de los críticos y, más importantemente, del público, un absoluto bodrio aburrido, sin alma y sin tensión. Y 1998 fue un año clave, porque Internet ya estaba en los hogares. Antes, un estudio de Hollywood podía gastar millones en publicidad y engañar a la gente para que fuera al cine el primer fin de semana antes de que se corriera la voz de que la película era mala. Pero con Internet, los foros y las páginas de reseñas hechas por fans comunes se incendiaron la noche del estreno. La gente salía del cine y escribía, no vayas a verla, es un desastre. Ningún presupuesto publicitario en la Tierra pudo detener ese tsunami de boca a boca digital. Los juguetes de Godzilla se quedaron pudriéndose en las estanterías de las tiendas porque la película apestaba. La lección fue dolorosa, no sobrecomercialices una marca. Puedes generar expectativa, pero el exceso de hype se vuelve en tu contra si el producto final no cumple la promesa. Otra empresa que aprendió a la mala que la innovación ciega puede destruirte es Unilever, con su desastre de Persil Power a mediados de los 90. En Europa, la batalla entre los detergentes de Unilever, Persil, y Procter & Gamble, Ariel, es despiadada. Unilever, desesperada por ganar cuota de mercado, lanzó el Persil Power, anunciando un avance tecnológico revolucionario. Un ingrediente basado en manganeso que, según ellos, eliminaba cualquier mancha sin piedad. Los primeros días, las ventas se dispararon. Unilever celebraba. Pero pronto, una realidad horripilante salió a la luz. El ingrediente mágico de Persil Power era tan agresivo que, bajo ciertas condiciones de lavado a altas temperaturas, no solo destruía la mancha. Destruía la ropa. Literalmente, corroía las fibras de las camisas y los pantalones. Las prendas se deshacían. Imagina el pánico de un consumidor viendo cómo su ropa favorita se vuelve jirones. Su rival, Procter & Gamble, olió la sangre y desató una campaña mediática y legal sin precedentes para exponer a Persil. Fue una humillación pública épica. Neal Fitzgerald, presidente de Unilever, admitió que el tema se descontroló tan rápido en los medios que ya ni siquiera podían intentar defender la marca. Tuvieron que retirar el producto de todos los estantes de Europa, asumiendo pérdidas por encima de los 200 millones de libras esterlinas. Este caso demuestra un fallo fundamental en la investigación y el desarrollo. Debes probar tu producto en absolutamente todas las condiciones posibles en el mundo real, no solo en un ambiente de laboratorio estéril. Y cuando fallas, no hay campaña de relaciones públicas que te salve si tu producto destruye la propiedad de tu cliente. Hay otras ideas fallidas que son simplemente bizarras. Productos que jamás debieron ver la luz del día porque iban en contra de la lógica básica humana. Pensemos en Pepsi nuevamente, y su famoso desastre, la Crystal Pepsi a principios de los 90. En esa época, había una moda mundial por la pureza. Todo el mundo empezó a beber agua embotellada clara como Evian o Perrier. La transparencia era vista como sinónimo de salud y pureza. A algún genio en Pepsi se le ocurrió la idea, hagamos una cola transparente. Gastaron fortunas en investigación para quitarle el color marrón caramelo a la bebida, y lanzaron Crystal Pepsi. Pero aquí hay un gran problema de disonancia cognitiva. La gente ve un líquido transparente y espera que sepa a agua, a lima limón o a soda. Cuando lo ponían en su boca y sentían el sabor de la Pepsi tradicional, sus cerebros entraban en cortocircuito. Era perturbador. Además, nadie había pedido jamás una cola transparente. Era una solución buscando desesperadamente un problema que no existía. Fracasó miserablemente, y aunque intentaron reformularla, tuvieron que matarla para siempre. No todas las modas se aplican a tu categoría de producto. Y hablando de no entender tu categoría, veamos la metida de pata monumental de Mattel en los años 90 con Eating Magic Ken.
La Barbie siempre ha sabido adaptarse a los tiempos, cambiando de profesión y de estilo. Pero su novio, Ken, siempre fue un poco aburrido, el clásico chico americano. Mattel quiso modernizarlo en 1993. Hicieron encuestas a niñas pequeñas preguntándoles cómo querían que se vistiera Ken. Las niñas, que veían MTV todo el día, describieron el estilo de los bailarines de los videoclips de Madonna. Así que Mattel, sin ningún filtro adulto o sentido de la cultura pop, lanzó un Ken con una camiseta de malla transparente color lavanda, un chaleco de cuero morado, un aro en la oreja izquierda y, como toque final, un collar plateado con un gran aro que, para la comunidad adulta gay, era inequívocamente reconocido como un juguete sexual. El resultado fue un accidente cultural masivo. La comunidad gay adoptó a Eating Magic Ken como un icono camp, comprándolo en masa como artículo de broma y de colección. Periodistas escribieron artículos mordaces sobre cómo Ken había salido del closet. Las asociaciones de padres conservadores enloquecieron, horrorizados de que un muñeco con esa estética se vendiera a sus hijas. Mattel entró en pánico absoluto. Retiraron silenciosamente al muñeco de todas las tiendas del planeta. ¿Cuál fue el error? Que hacerle encuestas a niñas de 5 años no te da la perspectiva cultural necesaria sobre lo que estás fabricando. Y olvidaron que, aunque las niñas juegan con el muñeco, son los padres quienes abren la billetera. Si alienas a los padres, tu producto muere. Y si alienar clientes es un arte, nadie lo hizo mejor que la compañía tabacalera R.J. Reynolds con sus cigarrillos sin humo, Premier y luego Eclipse. En los 80 y 90, la presión social sobre los fumadores y el daño del humo de segunda mano estaba en su punto máximo. R.J. Reynolds invirtió cientos de millones de dólares en crear un cigarrillo de alta tecnología que no generaba humo. Sonaba a la solución perfecta, ¿verdad? No. Fue una catástrofe de proporciones épicas. Para empezar, fumar el Premier requería los pulmones de un buceador olímpico. Había que succionar con una fuerza tremenda para sacar algo de sabor. Y para encenderlo, prácticamente necesitabas un soplete industrial. Si usabas un fósforo normal, el azufre interactuaba con el carbono del cigarrillo y el sabor resultante era vomitivo. El propio director ejecutivo de R.J. Reynolds lo probó y dijo que sabía a excremento. Además, su diseño hizo que la FDA, la Agencia Gubernamental de Salud de Estados Unidos, se le echara encima. Como R.J. Reynolds sugería que era un producto más seguro o más limpio. La FDA argumentó que entonces era un dispositivo médico y debía regularse como tal, lo cual era la peor pesadilla de una tabacalera. Las asociaciones de salud los acusaron de querer engañar a la gente para que no dejara de fumar. ¿Y el consumidor final? Pues a los fumadores no les gustó porque saboreaban plástico quemado y echaban de menos el humo que es parte del ritual de fumar. Y a los no fumadores simplemente no les importaba, porque de todos modos odian los cigarrillos. O sea, inventaron un producto que requería millones de dólares para un mercado de 0 personas. Otro caso clásico de insultar a tu audiencia lo protagonizó la marca de automóviles Dodge en 1955 con su modelo, la CM. En los años 50, las armadoras de autos se dieron cuenta de que las mujeres empezaban a comprar vehículos por sí mismas. En lugar de tratarlas como clientes racionales que buscan fiabilidad y confort. Los ejecutivos varones de Chrysler pensaron que las mujeres eran criaturas simples que solo querían cosas rosadas. Así que lanzaron la CM. Era un auto pintado de 2 tonos de rosa, con tapicería con estampado de capullos de rosa, e incluía accesorios absurdos integrados. Un compartimento especial con un paraguas rosa, un sombrero rosa, un encendedor y un estuche para lápiz labial. Fue tan espectacularmente condescendiente y machista que las mujeres lo rechazaron de plano. Se sentían insultadas. Los concesionarios se quedaron con estos autos color rosa acumulando polvo en sus vitrinas durante años. Nunca subestimes ni hables con un tono de superioridad paternalista a tu mercado objetivo. A veces, las marcas se desesperan tanto por diferenciarse que toman caminos estéticos o conceptuales bizarros. Piensa en el detergente Radion, de Unilever. Su única propuesta de valor, su gran diferenciador en un mercado altamente competitivo, era que su caja era de un color naranja radiactivo cegador.
Creían que por resaltar visualmente en el estante de los supermercados, la gente lo compraría. Pero el color de la caja no limpia la ropa. Radion no era el más barato, ni el de mejor calidad, ni el más tradicional. Solo era una caja chillona. No fue suficiente y desapareció. O la infame propuesta de Clairol en 1979, el champú Touch of Yogurt. Sí, un champú con sensación de yogur. La gente sintió tanto asco ante la idea de restregarse bacterias fermentadas de la leche en el cabello que el producto fracasó instantáneamente. Incluso hubo casos documentados de personas que se confundieron, se comieron el producto y terminaron gravemente enfermas. Una idea repugnante de principio a fin. Igual de tonta fue la idea de Pepsi de lanzar Pepsi AM, una cola con extra cafeína diseñada para ser bebida en la mañana en lugar del café. Lo que Pepsi no entendió es que, al ponerle AM al nombre de su producto, le estaban diciendo al cerebro del consumidor que era ilegal o incorrecto beberlo a la 1 de la tarde, limitando artificialmente su propio mercado. Además, a quienes ya tomaban cola en la mañana no les importaba que fuera la Pepsi normal. Fracaso total. Y cómo olvidar el Maxwell House Ready to Drink Coffee, un café líquido que venía en un envase de cartón forrado de aluminio. Lo vendían en la sección de refrigerados. El argumento era la conveniencia extrema. Pero, ¿cuál fue el pequeñísimo error de diseño? Que, al tener aluminio en el envase, si lo metías al microondas para calentarlo, porque a la mayoría le gusta el café caliente, hacías estallar tu cocina. Así que para tomarlo caliente, que era su propósito principal, tenías que abrir el cartón, servirlo en una taza y luego calentarlo. De repente, ya no era tan conveniente. Y para rematar esta galería de lo absurdo, Zesty Dog y Zesty Cat. Alguien pensó que era brillante vender agua embotellada saborizada y fortificada con vitaminas para perros y gatos, por un precio altísimo. Por supuesto, a los perros que beben felizmente de los inodoros o de los charcos de la calle les dio exactamente igual. Y a los dueños les pareció un insulto a su inteligencia financiera. Llegamos ahora a una de las áreas más peligrosas y fascinantes del mundo empresarial, las extensiones de marca. Teóricamente, si tienes una marca amada, fuerte y poderosa, suena lógico poner ese nombre en otros productos para vender más fácilmente. Y a veces funciona espectacularmente bien, como cuando Gillette, famosa por sus rasuradoras, empezó a vender espumas de afeitar. Tiene sentido, son productos complementarios. Pero el problema surge cuando los ejecutivos sufren de miopía de codicia. Creen que el logotipo es una varita mágica. Creen que la marca les pertenece a ellos, cuando en realidad, la marca vive exclusivamente en la mente del consumidor. Cuando una marca se extiende demasiado, o se extiende hacia productos que no comparten sus valores fundamentales, el resultado es la dilución. Estiras la liga hasta que se rompe. Como bien explican Ali Laura Ries, las extensiones de línea suelen ser una forma de exprimir los últimos centavos de una marca hoy, a costa de destruir su identidad mañana. Si el nombre de tu marca sirve para vender computadoras, pasta de dientes, ropa interior y neumáticos, entonces tu marca no significa absolutamente nada. Y no hay mejor, o peor, ejemplo de este pecado de extensión de marca que la legendaria, la rebelde y ruda Harley Davidson. Hablar de Harley Davidson es hablar de misticismo puro. Kevin Roberts de Saatchi & Saatchi dice que las marcas más fuertes son aquellas que se convierten en verdaderos mitos o leyendas urbanas. Y pocas marcas tienen una cultura tan rabiosamente leal como Harley. Los dueños de una Harley no son solo clientes, son discípulos. Aman tanto la marca que se tatúan el logotipo en la piel, en el brazo, en el pecho. Saben perfectamente que, desde un punto de vista puramente mecánico, hay motos japonesas más rápidas, más baratas y tecnológicamente más fiables. Pero no les importa. Porque no compran un medio de transporte, compran libertad, rebeldía, testosterona, fraternidad y el rugido sordo e inconfundible del motor V-Twin. Es el espíritu de la carretera abierta, la herencia cultural estadounidense. Los ejecutivos de Harley Davidson, sentados en sus cómodas oficinas de Milwaukee, observaron esta lealtad casi religiosa y los ojos se les transformaron en símbolos de dólar.
Decidieron exprimir el fervor de sus fieles abriendo boutiques y licenciando el logotipo de Harley-Davidson, para una avalancha de mercancía. Al principio tenía cierto sentido, chaquetas de cuero, botas, encendedores Zippo, camisetas de motociclista. Todo muy alineado con el espíritu rudo de la marca. Pero la codicia no conoce límites. Alguien, en algún lugar de la jerarquía corporativa, decidió que si a la gente le gustaba tanto Harley, comprarían cualquier cosa con el escudo de la barra y el escudo. Así que, en la década de los 90, la empresa lanzó al mercado un perfume y una colonia para después del afeitado marca Harley-Davidson. Sí. Una fragancia de Harley-Davidson. Y no se detuvieron allí. Lanzaron enfriadores para vino, corbatas de seda para ejecutivos, y lo más grotesco de todo para un motociclista rebelde, ropita para bebés. Pantaloncitos y baberos con el logo de Harley-Davidson. Fue un escupitajo en la cara de sus consumidores principales. Los fieles seguidores sintieron que el alma misma de la empresa había sido secuestrada y prostituida. Imagínate a un enorme motociclista, vestido de cuero negro y cadenas, entrando a un concesionario buscando piezas para su motor. Y encontrándose rodeado de baberos color pastel y botellas de colonia elegante y enfriadores de vino blanco. Como escribió una dueña de una Harley en internet, la experiencia en las tiendas se volvió ridícula. La marca se había vuelto una caricatura corporativa de sí misma. Las quejas y las burlas no se hicieron esperar. Los motociclistas empezaron a repudiar la marca. Los ejecutivos habían olvidado los valores fundamentales que hacían a Harley-Davidson tan amada. La masculinidad agresiva, la rudeza. El individualismo extremo. Un perfume es la antítesis de todo eso. La compañía estuvo a punto de perder la confianza del grupo demográfico que los había mantenido vivos durante casi un siglo. Afortunadamente, a diferencia de otras compañías tercas, la dirección de Harley-Davidson se dio cuenta del inmenso peligro en el que habían metido a su marca matriz. Comprendieron que estaban matando a la gallina de los huevos de oro por intentar vender algunas baratijas adicionales. Descontinuaron la producción de la colonia, del perfume, de los enfriadores de vino y de otros artículos que ofendían el núcleo de la marca. Joe Ennis, el director de comunicaciones, lo admitió públicamente con una humildad inusual en el mundo corporativo. En el pasado tomamos malas decisiones, pusimos el logo de Harley-Davidson en muchas cosas y perdimos el rumbo. Hoy somos mucho más cuidadosos con quien trabajamos y cómo extendemos nuestro nombre. Esta historia, como todas las que hemos repasado a lo largo de este extenso monólogo, desde la arrogancia científica de la New Coke, la fealdad y sobrepromesa del Edsel, la terquedad técnica del Betamax, el absurdo conceptual de los cigarrillos sin humo y del champú con yogur, hasta la codicia que casi destruye la rudeza de Harley-Davidson, nos deja una verdad absoluta e innegable. Las marcas no son entidades inmortales. No están hechas de titanio. Son construcciones psicológicas, consensos sociales increíblemente delicados. Viven prestadas en la mente de los consumidores. Y ese contrato de alquiler puede ser cancelado sin previo aviso en el instante en que la empresa traiciona las expectativas, se olvida de su esencia. O comienza a tratar a sus clientes como simples billeteras abiertas a los que se les puede insultar la inteligencia. El cementerio del mundo corporativo es gigantesco, está repleto de lápidas de oro macizo y de empresas que, en el apogeo de su poder, creyeron que eran intocables. Así que, ya sea que estés construyendo una pequeña marca personal o dirijas el departamento de marketing de una multinacional, recuerda siempre esta gran lección: el mercado es soberano, la realidad no perdona y el consumidor, al final del día, es el único y verdadero dueño de la marca. Gracias por acompañarme en este profundo recorrido por la historia de los errores corporativos. Ha sido un placer desmenuzar contigo estas historias fascinantes. Hasta la próxima.